Mi nombre es Jordan Ashford y soy general de división en el Ejército de los Estados Unidos. He comandado batallones en zonas de conflicto, informado al Congreso a puerta cerrada y llevado más nombres en mi pulsera de los que me importa contar. Pero nada de eso le importó jamás a mi familia. Ni una sola vez. Para ellos, yo era la hija difícil, la hermana demasiado seria, la que no sonreía linda en las fotos de Navidad o vestía colores pastel en el brunch. Nunca lo dijeron abiertamente, pero yo no era la hija que exhibían. Yo era la que excluían y durante 6 años los dejé. Entonces una mañana, un sobre color crema aterrizó en mi escritorio. Cartulina gruesa, letras en relieve, dirigidas no a Jordan ni siquiera a la capitana Ashford, sino a la general de división J. Ashford. Sin querida, sin esperamos que vengas. Solo una pequeña nota manuscrita metida dentro. Por favor, compórtate. Ese fue el momento en que supe que no era una invitación. Era una advertencia o peor aún un desafío. Sostuve la tarjeta durante mucho tiempo. No porque no estuviera segura de ir, sino porque sabía exactamente lo que querían. Un atrezzo silencioso al fondo, una sombra con medallas a la que podían señalar cuando les servía a su imagen e ignorar cuando no. Miré por la ventana de mi oficina hacia la base militar, viendo pasar a un joven pelotón trotando acompasadamente, sus futuros aún intactos por la traición. Entonces susurré a nadie en particular. Ya no podrán borrarme en silencio. Y así fue como decidí, después de años de silencio, entrar a la boda de mi hermana. No por un cierre, no por la familia, sino para recordarles que no puedes avergonzar a quien tiene un rango superior al tuyo. Antes de que escuches toda la historia detrás de ese momento, si alguna vez has sido abandonado o herido por tu propia familia, y aún así te has visto obligado a sonreír a pesar de todo, deja un comentario. No cuento esto para quejarme, sino porque quizás en algún lugar sentiste lo que yo sentí. Ahora, déjame llevarte de vuelta a donde todo realmente comenzó. El sol sobre Virginia se veía igual, pero no se sentía como hogar. No había vuelto en años, no desde el funeral de mi padre, donde ni siquiera quedaba un asiento para mí al frente. Yo me había quedado de pie con el uniforme de gala completo, mientras mi madre aferraba la mano de mi hermana como si fuera la única realidad que reconocía. Yo era la marginada entonces, y nada había cambiado. Esta vez era la boda de Heather. La celebración de su hija perfecta, y mi presencia no era una reunión, era control de daños. El cul-de-sac parecía arreglado quirúrgicamente, como si hubiera sido diseñado por un folleto. Los cerezos estaban en flor, los pétalos rosados cayendo como utilería de escenario. Aparqué al otro lado de la calle con el motor apagado, el corazón apagado. Mientras subía por el camino, un olor me golpeó. Aceite de limón y tensión rancia, la firma de mi madre. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Todavía alta, todavía inmaculada, todavía mirando a través de mí, en lugar de mirarme. Sus ojos se detuvieron en mi uniforme, su boca se apretó. Jordan, dijo, por favor no arruines esto para Heather. Ni un hola, ni un te ves bien. Solo eso, una advertencia, como si estuviera allí para sabotear el espectáculo. Le di un asentimiento tenso y entré. Nada había cambiado. La misma araña de cristal, los mismos suelos de madera pulida, el mismo silencio beige, apretado entre generaciones de fingimiento. La cena ya estaba en curso. 14 personas sentadas alrededor de una larga mesa de caoba. 15 cubiertos. El mío estaba al final encajado junto al aparador por donde salía el calor de la cocina, y el personal de catering susurraba instrucciones. Reconocí a todos. Ninguno me reconoció, ni siquiera una mirada. No fui presentada, simplemente sentada como una utilidad, no una invitada. Una prima le susurró algo a la mujer a su lado. Capté una sola palabra: seguridad. No me inmuté. No era la primera vez que alguien veía mi uniforme y asumía que era personal de servicio. Pero lo que golpeó más fuerte fue lo deliberado que era todo. La distancia del asiento de Heather, la colocación incómoda, la servilleta en mi cubierto,
un tono ligeramente diferente al blanco del resto sutil táctico calculado. Había dirigido sesiones informativas de inteligencia más hostiles que esta. Heather llegó tarde flotando perfecta como siempre, el cabello recogido como una novia de anuncio, la voz etérea como glaseado. Escaneó la mesa, me vio y esbozó una sonrisa tan rápida y cuidada que casi la admiré. Les dije que no lo hicieran demasiado militar para tu lado, dijo ligeramente, colocando una mano arreglada en mi hombro por un instante demasiado largo. Luego se fue flotando antes de que pudiera decir una palabra. Mi madre, sentada en el centro como la reina de una zona de guerra cortés, no miró en mi dirección ni una sola vez. Cuando se sirvió la ensalada, nadie pasó el pan. Los camareros me pasaron por alto como si fuera un perchero. Bajé la mirada al vaso de agua con la condensación resbaladiza por fuera intacto. Había sido borrada antes, pero nunca tan claramente, nunca estando sentada a plena vista, y de alguna manera eso me hizo sentir más visible de lo que nunca había estado. Porque lo que pasa al ser borrada por tu propia familia es que todavía quieren la imagen de unidad, simplemente no la carga del reconocimiento. Me querían allí para demostrar que lo intentaron no porque me quisieran de vuelta, pero yo no había venido para ser querida. Había venido para que no pudieran fingir que no existía. El salón de baile parecía sacado de una revista de novias. Bajo platos con ribetes dorados, arreglos florales imponentes, una fuente de champán burbujeando en la esquina. Heather siempre había sabido cómo convertir la estética en armadura. Llegué temprano, como me habían indicado, y me paré frente al plano de asientos exhibido en un caballete de latón. Los nombres fluían en elegante cursiva, Heather y Evan en la mesa 1, nuestros padres en la mesa 2, familia extendida en la 3 y 4. Escaneé cada línea. No había Jordan Ashford, no había general de división, no había Ashford, solo una GA garabateada colocada en la mesa 14 anidada junto a la salida del personal de catering. Parpadeé una vez y luego caminé hacia la parte trasera del salón. Mi asiento estaba escondido cerca de las puertas de la cocina, donde el olor a ajo y equipo sobrecalentado permanecía. La servilleta en mi cubierto era de un tono ligeramente diferente de crema, apenas perceptible pero intencional. Un mensaje disfrazado de descuido. Aún no había llegado nadie. Me senté y esperé. Cuando las puertas se abrieron, los invitados entraron como una ola de lino y perfume. Las risas resonaron, los tacones repicaron, las copas tintinearon. Observé cómo los parientes se abrazaban, los amigos se hacían selfies y nadie miraba en mi dirección. En la mesa 2 mi madre rió un poco demasiado fuerte. Llevaba un chal plateado y una sonrisa vidriosa que no le llegaba del todo a los ojos. Heather se movía como realeza de un grupo de admiradores a otro, cada cabello en su sitio, cada gesto ensayado. Se detuvo cuando finalmente llegó a mi mesa. «Me alegra que pudieras venir», dijo su voz edulcorada pero afilada por debajo. «Me preocupaba que tuvieras despliegues o algo así». No respondí. Simplemente la miré a los ojos. Sonrió más ampliamente. Le dije a la organizadora que no lo hiciera demasiado formal por aquí. Añadió con una rápida mirada a mi uniforme. No quería que nadie se sintiera fuera de lugar. Se fue antes de que pudiera responder. El brindis comenzó poco después. Nuestro padre se levantó primero, sosteniendo una copa de champán en alto. «Por los nuevos comienzos», dijo mirando solo a Heather y Evan. Luego mi madre tomó el micrófono, su voz suave y compuesta para la lealtad y la gracia. La observé levantar su copa sabiendo perfectamente la ironía. Luego Heather dio un paso adelante. La sala se silenció. Lucía radiante, iluminada por las arañas de cristal. Su voz tembló lo justo para parecer sincera. «Nunca pensé que llegaría este día», comenzó, «y estoy agradecida de tener aquí a tanta gente que me ha apoyado en todo». Una pausa. «E incluso mi hermana mayor lo consiguió volando desde donde quiera que guarde puertas estos días».
La sala estalló en carcajadas, no risitas educadas, sino diversión a pleno pulmón. No me moví. Luego vino mi madre de nuevo desde su asiento. No necesitaba micrófono. Es la vergüenza de la familia, dijo con tono ligero. Pero al menos es puntual. Las risas se extendieron como la pólvora. Las copas tintinearon. Nadie parecía incómodo. No sentí nada. Ni ira ni humillación, solo claridad. Me levanté lentamente, cogí mi copa intacta, la levanté. La sala cayó en un silencio incómodo. Las personas a las que protejo, dije con calma, tienen un rango superior a todos en esta sala. Y me senté. El silencio que siguió no fue respetuoso. Fue desorientado. El tipo que se instala cuando el poder cambia y nadie sabe dónde mirar. No necesité gritar. No necesité explicar porque en ese momento yo no era su hermana o su hija. Yo era una fuerza que no podían categorizar. Y por primera vez en su pequeño mundo cuidadosamente curado, yo no encajaba en su narrativa. La hice añicos. Todavía estaba sentada cuando lo vi. Evan Clark, el novio, de pie rígidamente en el extremo lejano del salón de baile. No se había reído, ni una sola vez, ni cuando Heather lanzó su puya, ni cuando mi madre intervino, ni siquiera había levantado su copa. Sus ojos se encontraron con los míos firmes e ilegibles. Pasó un largo segundo, luego otro, y entonces se movió. Caminó lenta y metódicamente de la manera en que solo lo hacen los soldados entrenados. Postura alineada, pasos medidos, atención aguda. Heather lo vio irse con una inclinación confusa de cabeza, su mano aún descansando sobre el micrófono. Mi madre susurró algo con tono sibilante, pero Evan ni siquiera parpadeó. Pasó la mesa 2, pasó a los amigos de la familia, pasó a las damas de honor y entonces se detuvo a un paso de mí. No lo suficientemente cerca para ser íntimo, no lo suficientemente lejos para ser desdeñoso, solo lo suficiente para exigir atención. Y entonces, frente a todo el salón de baile, saludó. Un saludo nítido, perfecto, según el reglamento, mantenido firme, lo suficientemente afilado como para cortar cada arreglo floral y cada mentira fabricada en la sala. Luego, con una voz que no necesitaba micrófono, dijo: «Esta es la general de división Jordan Ashford, mi oficial al mando. Por favor, perdonen a mi esposa». Se podía oír el jadeo ondear entre la multitud antes de que nadie se moviera. La boca de Heather se abrió. El micrófono en su mano cayó al suelo con un sordo golpe. Alguien dejó caer un vaso. Mi madre se levantó tan bruscamente que su silla se volcó. Pero yo no me moví, porque ese momento no fue sobre venganza, no fue sobre espectáculo, fue reconocimiento, y estaba muy, muy retrasado. De una mesa auxiliar cerca del bar, un hombre de uniforme se levantó. El coronel Wyatt, retirado, levantó la mano en un saludo silencioso. Otro se levantó, el general Preston, encanecido hacía tiempo con los ojos empañados. Y luego una mujer vestido negro, pelo corto plateado, rostro marcado por el tiempo y el acero. No habló, simplemente se puso de pie y saludó también. 3 saludos. 3 verdades innegables. Y de repente, nadie en ese salón de baile pudo fingir que no me había visto. Ya no. Mi madre intentó decir algo frágil y ensayado, pero la energía había cambiado. La sala no miraba a Heather, ni al pastel, ni a la decoración. Me miraban a mí no con lástima, no con confusión, sino con algo mucho más frío. Realización. El silencio no estaba vacío, estaba cargado de recalibración. La gente que se había reído hacía solo unos minutos ahora ajustaba su postura. Algunos buscaron sus servilletas como si pudieran limpiar su participación. Evan bajó el saludo, dio un paso atrás y no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Lo había dicho todo y yo no cogí el micrófono, no me regodeé, no hablé. Simplemente me quedé sentada inmóvil porque la presencia es su propio lenguaje. Y por primera vez no tuvieron traducción. Más tarde esa noche el salón del hotel se sentía como un universo diferente al salón de baile.
Sin arañas, sin risas, sin fotógrafos, solo sillones de terciopelo, iluminación tenue y el tipo de silencio que te desafiaba a hablar primero. Mi madre se sentó frente a mí envuelta en un cardigan pálido, sus dedos enroscados alrededor de una taza de café que se enfriaba. Parecía mayor, pero no más suave, todavía compuesta, todavía cuidada. Ni una perla en su blusa desalineada. Ciertamente hiciste una declaración, dijo. No respondí. Se aclaró la garganta ligeramente. Los medios están alborotados. Algunos titulares son halagadores, otros no tanto. No dije nada. La dejé retorcerse. Continuó. No estábamos preparadas, ni para el saludo, ni para lo que dijo Evan, ni para la respuesta. Si tu padre estuviera vivo, habría preguntado por qué aparecí, interrumpí secamente. Parpadeó casi sorprendida por mi tono. Su voz bajó medio tono. Jordan, te pregunto si considerarías emitir una breve declaración. Nada dramático. Solo algo que aclare la situación. Neutral pulido. ¿Quieres que proteja la imagen?, dije. No que corrija la mentira. Miró hacia otro lado por primera vez. Esta familia ya ha pasado por suficiente. Metí la mano en mi cartera de cuero y saqué una carpeta delgada, la deslicé sobre la mesa. No la tocó. Esa, dije, es la carta anónima que se envió hace 7 años a la oficina del inspector general del Departamento del Ejército. Se quedó inmóvil. Alegaba que falsifiqué registros de combate, que fui ascendida políticamente, no por mérito, que era inestable. Sus dedos se apretaron alrededor de su taza. Me pasaron por alto para mi primera estrella debido a esa carta. Perdí un equipo. Perdí acceso a habilitaciones. Me llevó 2 años recuperarme. Eso pudo haber sido cualquiera. No lo fue. Di un golpecito a la carpeta. Hicimos un análisis lingüístico el año pasado. Cotejamos sintaxis, frases, patrones idiomáticos. Resultado 94% de coincidencia con Heather. Sus labios se entreabrieron. Colaboradora secundaria, continué. Lorraine Ashford, esa eres tú. No lo negó. Simplemente se quedó mirando la mesa como si la mancha de café frente a ella pudiera ofrecerle una escapatoria. No solo me ignoraste, dije. Me saboteaste. Tomé decisiones que pensé que eran las mejores, susurró. ¿Para quién? No respondió. Querías que Heather brillara, dije. Así que me apagaste a propósito. Ella no podía competir contigo, dijo mi madre tan bajo que casi no se oyó. No necesitaba hacerlo, dije. Le entregaste el trofeo antes de que la carrera empezara. El silencio entre nosotras se sintió como concreto. Nunca dejé de amarte, añadió. Simplemente no sabía cómo manejarte. No dije. Simplemente no quisiste intentarlo. Su mano se cernió sobre la mesa, medio centímetro de movimiento, suspendida entre el instinto y la duda. Pero nunca aterrizó. Si alguien pregunta por qué dejé de venir a casa, dije en voz baja. No les digas que era complicado. No les digas que yo era distante. Levantó la vista. Diles la verdad, dije. Tú tomaste una decisión, y yo también. Me levanté. La carpeta permaneció sobre la mesa intacta, pero imposible de no ver. No me persiguió. No me llamó por mi nombre, porque supo en ese momento lo que yo finalmente había aprendido a aceptar. La traición no siempre grita. A veces es silenciosa, firmada y archivada. El clip de la boda se hizo viral antes de que yo siquiera saliera de Virginia. Alguien había grabado el momento del saludo de Evan, su voz. La forma en que me llamó general de división. El silencio atónito que siguió. El micrófono de Heather golpeó el suelo. Mi madre retrocedió tambaleándose. Nadie me etiquetó. No tenían que hacerlo. El título lo decía todo. Se rieron hasta que el novio saludó a la general de división. Más de 3 millones de visitas en 2 días. Los círculos militares lo repostearon. Los foros de ética diseccionaron cada fotograma. Ex cadetes me enviaron mensajes. Extraños me enviaron correos electrónicos con largos párrafos de apoyo.
Pero no dije nada, no lo compartí, no comenté. No necesitaba hacerlo porque cuando la verdad finalmente muestra su rostro, no necesita presentación. De vuelta en mis aposentos, 2 sobres esperaban. Uno era del Pentágono, una invitación para unirme a la Junta Asesora de Ética Conjunta. El otro era de una organización de servicios para veteranos pidiéndome que fuera oradora principal en una conferencia sobre la traición dentro de las estructuras de mando. Sostuve ambos durante 1 hora completa, antes de guardarlos en un cajón. Luego, reservé un billete de ida al oeste. Sin prensa, sin anuncios, solo quietud. Aterricé en Santa Fe, alquilé un jeep y conduje hacia el norte hasta que la señal se perdió y la carretera se estrechó. Encontré una estación de guardabosques largamente olvidada, encajada en las laderas de las montañas Cerreto. Estructura sólida, terreno tranquilo. La compré en 1 semana. Se convirtió en el Instituto Ashford para la Integridad, un refugio privado para profesionales militares que habían sido traicionados no por enemigos, sino por las personas que se suponía debían protegerlos. No nos anunciamos, no hacemos preguntas que no estemos listos para escuchar. Vienen con expedientes judiciales, reputaciones destrozadas, matrimonios tensos, puertas cerradas. Se van sabiendo que ellos no eran el problema. Porque a veces el campo de batalla viste ropa civil y el enemigo firma tus tarjetas de cumpleaños. Empecé con 2 habitaciones, luego 4. Ahora acogemos a 12 residentes a la vez, psicólogos oficiales de carrera, cónyuges de militares. Les enseñamos cómo reconstruir habilitaciones de seguridad, credibilidad y, sobre todo, identidad. No la que les fue asignada, sino la que casi pierden. Unos meses después de la boda llegó una carta. 5 frases cuidadosamente dobladas. Él no supo que eras mi hermana hasta 3 semanas antes de la boda. Preguntó por qué nunca se lo dije. No supe qué decir. Ahora lo sé. Lo siento. No había firma, solo una H, pero no necesité un nombre para saber quién la escribió. No respondí no porque estuviera enfadada, sino porque ya no necesitaba su disculpa para sentirme completa. Semanas después, llegó otra carta de mi madre. Había visto mi entrevista en PBS, aquella donde hablé sobre el borrado institucional, no sobre la familia. Nunca la mencioné. No necesité hacerlo. Escribió: no me di cuenta de lo lejos que habías llegado. Ojalá te hubiera visto entonces. Pero esa era la cuestión. Sí me vio. Simplemente eligió no mirar, y ahora no tiene acceso a quien me he convertido. No por crueldad, sino por paz. La mayoría de los días me despierto con el olor a piñón y café. Aquí no hay saludos ni cadena de mando, solo la luz temprana abriéndose paso entre los pinos ponderosa y el conocimiento de que no estoy esperando el permiso de nadie para existir. A veces las personas que amamos son los arquitectos de nuestra ausencia. A veces el silencio es cómo esperan que desaparezcamos. Pero aprendí algo en ese salón de baile, algo que nunca quisieron que me diera cuenta. No borras a alguien excluyéndolo, solo demuestras cuán fuerte pertenecen. La semana pasada una joven se presentó en nuestra puerta, con la quietud de una civil. Dijo que su padre había filtrado sus evaluaciones psicológicas para detener su beca Rock. Dijo que él le dijo: no tienes madera de oficial, solo estás fingiendo. La invité a pasar. No empezamos con papeleo, solo café. Al final de nuestra primera sesión preguntó: ¿de verdad fue general? Sonreí. Una vez, dije. Ahora ayudo a la gente a recordar lo que eran antes de que alguien intentara desarmarlos. No lloró, simplemente asintió lentamente. Y supe que entendió. Aquí fuera no hay asientos asignados, ni mesas traseras, ni servilletas de colores diferentes, solo pino, cielo abierto y verdad. Y por primera vez en mi vida, el silencio no duele. Cura. Porque finalmente entiendo que no tienes que ser invitado a casa para pertenecer a ti mismo.